Hablaremos brevemente acerca de la historia de Sansón. Les decía yo, esta es una historia muy conocida, que si yo le preguntase a algunos de ustedes, podrían responderme quién era Sansón. Porque Sansón se recuerda su vida porque fue el hombre más fuerte, ¿verdad?, en los tiempos antiguos, que fue un don o un regalo que el Señor le dio. Pero el enfoque del día de hoy hacia la historia de Sansón no solamente va hacia su vida, sino como cada prédica se refleja al tiempo presente, o sea, hoy, para nuestras vidas. Y es que para los que no conocen quizá la historia de Sansón, voy a dar un pequeño contexto o introducción de quién era Sansón. Sansón fue uno de los jueces que tuvo el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel no tenía reyes todavía. Y a la muerte de Moisés y a la muerte de Josué, el pueblo dice que hacía lo que bien le pareciese. O sea, el pueblo vivía como ellos pensaban que era la mejor forma de vivir. Por eso el Señor dice que nombró jueces, entre los cuales uno de los mayores reconocidos, o que nosotros recordamos, pues es Sansón, pero también está Gedeón, está Débora, está Yair, están Otoniel, muchos otros. Pero la Biblia narra la historia de Sansón como uno de los que sobresalió. ¿Por qué? Porque lo que narra de Sansón se extiende más que a lo mejor lo que hizo Débora o lo que hizo Yair o Otoniel, al igual que Gedeón. Entonces, Sansón fue un juez que el Señor escogió, ¿verdad? Y tuvo un llamado de Dios, como la Biblia y muchos de nosotros hemos oído, al igual que nosotros, desde el vientre de su madre, desde antes de nacer, todos nosotros sabemos que Dios nos escogió, nos predestinó con un propósito. Y entonces leímos solamente una parte de la historia de Sansón para no alargarnos tanto, pero la historia que acabamos de leer es el final de la vida de Sansón. Sansón pierde, ¿verdad?, lo que tenía, y la Biblia dice que lo que se esperaba de Sansón, al final los filisteos le sacaron los ojos, se burlaron de él y lo traían para hacerlo reír. ¿Por qué? Porque era su enemigo. Pero la historia al final de lo que leímos dice que Dios vuelve a escuchar a Sansón y le concede aquello que él le había dado. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a entrar. Quiero que leamos bien el versículo 20, porque fue por lo cual yo, o bueno, no yo, el Señor me hizo escudriñar la vida de Sansón y la vida de otros personajes que vamos a leer. Fíjense lo que dice el versículo 20 del capítulo 16 que nosotros acabamos de leer. Dice así: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón había jugado, vamos a llamarlo así, con lo que Dios le había dado. Porque más atrás dice que se enamoró de una mujer llamada Dalila, la cual había vendido a Sansón con los filisteos por dinero. Y Sansón, al estar enamorado de ella le decía a Sansón: ¿cuál es la fuente de tu fuerza? Y Sansón le mentía y le decía: bueno, mira, si me amarrases con cuerdas que no hayan sido usadas, yo perderé mi fuerza. Y ella lo hacía y le decía a Sansón: los filisteos contra ti. Dice que él se paraba y rompía las cuerdas y mataba a los filisteos. Y así en un par de ocasiones pasó con Sansón. Sansón, ¿verdad?, le decía una cosa cuando ella tenía todo planeado para que los filisteos vinieran sobre él. Dice la Biblia que Sansón se volvía a levantar y volvía a tomar mano de los filisteos y los mataba. Al grado que Dalila dice que va a Sansón y le dice: Sansón, pues tú no me amas,
porque ya te he dicho que me digas cuál es la fuente de tu fuerza y no me lo dices. Y entonces dice que en esa última ocasión Sansón abrió su corazón a ella y le dice: yo desde mi nacimiento tengo el voto del Nazareo y nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Cuando pasara navaja sobre mi cabeza, pues él iba a perder sus fuerzas. Y entonces la Biblia dice que Dalila le dijo a los filisteos: vengan, porque ahora sí ha descubierto su corazón a mí. Y el versículo 20 que leemos, ya cuando Sansón, ¿verdad?, en las piernas de Dalila es rapado por un personaje, dice que él pensó que se iba a levantar como todas las otras veces, pero ¿cuál fue la sorpresa de Sansón, hermanos? Dice, pero él no sabía. Y es ahí esa palabra que causó en mi persona el querer hablar de eso. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y yo decía, él no sabía. Y le preguntaba yo a mi esposa ayer, ¿para ti qué es saber? Y me decía, pues, ¿qué es no saber? Dice, pues es no tener el conocimiento de algo. Y efectivamente, saber es tener el conocimiento de algo. Y no saber es no tener el conocimiento de algo. Sansón no tenía el conocimiento de que Dios, hermanos, ya no estaba con él. Y hay una cita en Oseas que muchos conocemos, dice, mi pueblo fue destruido por falta del conocimiento. Y hay otra cita en Jeremías que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el inteligente en su inteligencia, dice, ni el fuerte en su fortaleza, sino el que se ha de alabar, alábese en esto, en conocer y entender que yo soy Dios. Y es donde yo entraba ahí en una búsqueda de la palabra y decía, ¿cómo es posible que alguien no pueda darse cuenta que ya Dios no estaba con él? Y es que es algo que pasa hasta el día de hoy. Algo que nos falta a nosotros, o en general a los cristianos, es el discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El discernimiento es la capacidad que Dios nos da para entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es nuestra voluntad. Y entonces, leía yo el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo mandaba, ¿verdad?, a las iglesias a tener el discernimiento, a probar los espíritus, también Juan. Y decía yo, ¿cómo puede ser posible que alguien no sepa cuando Dios ya no está en él? Imagínense, hermanos, de qué manera estaba viviendo Sansón para no saber cuando ya no Dios era el que lo estaba guiando. Y eso abrió el panorama y decía, él no sabía. Y yo en mi memoria recordé que había otra cita que también decía no sabía. ¿Y cuál es? Jacob. Jacob, cuando viene huyendo de Saúl, llega hasta un lugar donde tiene un sueño y sueña que había una escalera y él se levanta asombrado y dice, ciertamente en este lugar está Dios y yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces apuntaba yo, Sansón no sabía, Jacob no sabía, y las concordancias me llevaban hasta la historia de Moisés. En el Éxodo 34, lo vamos a leer, es más, vamos a leer ese Éxodo 34, en el versículo, creo que es el 29, por aquí lo había yo apuntado, pero sí es el 29. Sí, en el 29. Le voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 34, 29. Dice, y aconteció
que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y entonces dije, bueno, Sansón no sabía, Jacob no sabía y Moisés no sabía. Pero sus historias son completamente diferentes. Uno no sabía quién era, otro no sabía dónde estaba y el otro no sabía lo que tenía. Y eso, globalizándolo, en mi sentir, nos ponía a nosotros, como cristianos, ¿qué es lo que no sabemos? La prédica pasada hablamos del valor o el valor que tenemos para Dios. Moisés no sabía quién era o no sabía qué es lo que Dios quería hacer con él. Les voy a dar yo una lectura ahí en más atrasito, en el versículo 1 del 34. No, vamos en el Éxodo 4 mejor. Éxodo 4 dice así: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Cuando Dios le habló a él, ¿verdad? No me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió en una vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuélvela a meter en tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que tú hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Ese era el lugar que Dios le había dado a Moisés. Le dice, tú serás en lugar de Dios. O sea, Moisés era el que tenía que llevar la palabra de Dios a Aarón, para que Aarón la transmitiera al pueblo. Entonces, ¿quién era Moisés para Dios? Era el que llevaba el mensaje de Dios a toda una nación que se tenía, hermanos, que salvar. ¿De qué? De la esclavitud de Egipto, de los pueblos que lo iban a enfrentar, que tenían que ser liberados de las plagas, ¿verdad? O los problemas y tribulaciones que iban a pasar. Moisés era el que los iba a libertar, pero era el lugar que Dios le había dado. Y lo que leímos en Éxodo 34, cuando Moisés baja de las tablas de la ley, dice que él no sabía que su rostro resplandecía. La prédica decíamos, ¿qué tanto valemos nosotros para Dios? Y decíamos que Dios nos ve como la sal de esta tierra, y que la sal en el antiguo, ¿verdad?, tiempo, era lo que más valía. Decíamos que por eso la palabra salario, y por eso somos asalariados, porque la sal tenía muchas funciones,
para curar, para proteger, para etcétera, etcétera. Y era el pago. Si recuerdan la prédica de la semana pasada. Y entonces, ahora Moisés tenía una función especial. Tenía que saber lo que era para el pueblo. Y todos van a decir, es que Moisés lo tenía claro, se le apareció Dios en una zarza, pero no. Nosotros el día de hoy somos también los que llevaremos el mensaje de Dios. Pero tampoco, al igual que Moisés, sabemos quiénes somos. Y cuando alguien no sabe quién es, podemos decir que es una persona, hermanos, que perdió su identidad o que no sabe cuál es su identidad. Y la identidad es el conjunto, los valores, nuestras características de quiénes somos. Si usted se para en la calle y le dicen quién es, y usted no sabe qué van a decir, este señor perdió la memoria, porque no sabe quién es. Y la pérdida de memoria es alguien que olvida. Alzheimer, dice el hermano. Pero estamos hablando que el no saber quién eres es olvidar. En Éxodo 4 Dios le había dicho quién iba a ser él para el pueblo y para su hermano. Y si ustedes siguen leyendo la historia, después Moisés entiende, se pone un manto para no lastimar al pueblo, pero yo quiero hacer énfasis en el no saber, en que hoy muchos de nosotros no sabemos ni quiénes somos, ni dónde estamos, ni qué tenemos. Lo mismo que esos tres personajes. Y vamos a ver cómo se desarrolló su vida al desconocer eso que nosotros estamos desconociendo también. Entonces, cuando Moisés entendió que él era el mensajero, y la Biblia dice que hoy nosotros tenemos que llevar la palabra. El Evangelio dice, id y predicar el Evangelio a todas las criaturas. ¿Y a dónde lo vas a predicar? Cada domingo le hablo al hermano y le digo, hermano, Dios te va a fortalecer, Dios te quiere. No, dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. En todos lados, ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Las buenas nuevas. Ir y denle buenas noticias a todas las criaturas. A los que están en la iglesia, a los que están en el trabajo, a sus vecinos y a todo lugar. Eso es lo que era. El Señor dijo ahorita en oración, es tiempo de ir y salir otra vez. Y la prédica pasada hablamos, los cristianos hemos pensado que no tenemos una función esencial en esta tierra. Y les decía yo, los testigos de Jehová han caminado, hermanos, inclusive hasta los mormones. Han visto una pareja de mormones con su corbatita, uno güero y otro de color, y van así, porque así van en pareja, con su corbata y una mochila y caminando, y llevan cada quien su mensaje, su teoría, pero les digo algo, tienen las ganas de servirle a lo que ellos adoran. Y cuando volteamos a la iglesia cristiana evangélica, muy pocos llevamos en conjunto todo lo que requiere servirle a Dios. Porque hay unos que pueden tener demasiadas obras, pero dice la Biblia, tus obras sin fe no sirven. Y hay unos que pueden tener demasiada fe, pero dice, ¿dónde están tus obras? Porque sí, hay iglesias que a lo mejor son, vamos a llamarlas así, de tener más, ¿qué se puede decir? Salidas, ayudas, etcétera, etcétera, pero han perdido el respeto, la entrega, la sumisión a las cosas de Dios. Y hay otros que se enfocan, hermanos, a ser muy legalistas, de decir esto no lo puedes hacer, y viven orando todos los días, pero se olvidan de lo que Dios manda. ¿Qué ejemplo hay? El buen samaritano. Estaba la persona ahí dañada y dice que pasó un levita y él siguió. Él fue a cumplir como levita. Un sacerdote también como que lo vio, pero prefirió salir de largo.
Dice, pero el samaritano que iba pasando por ahí, movido a misericordia, fue, lo curó, lo sanó, lo llevó hasta el hortelano y le dijo, mira, aquí está, te pago, y si necesita algo más, tú dáselo. Y curó y sanó sus heridas. Estamos hablando de lo que nosotros realmente no sabemos. Les dije yo, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y el Proverbio 3 que leímos hablaba de la sabiduría. El obtener la sabiduría vale más que cualquier otra cosa. Y voy a leer Proverbios 2, que era con el que también quería yo empezar, pero tenía que escoger entre uno. Y dije, bueno, leamos el Proverbio 3. Proverbios capítulo 2 dice así, hermano. Le voy a dar lectura yo y espero que podamos ser claros. Proverbios 2, del versículo 1 al 7, dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Nos habla de buscar la sabiduría del Señor. Y una sabiduría que es muy diferente a la sabiduría de este mundo. Dice, la sabiduría te dará el conocimiento de Dios. El pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y la falta del conocimiento es no saber. Moisés en un momento no sabía quién era, Jacob en un momento no sabía dónde estaba, y Sansón en un momento no sabía lo que tenía. Y a lo mejor usted y yo estamos en algún punto, parados en alguna de esas islas de estos personajes. El no saber qué quiere Dios de mi vida. El no saber por qué estoy en esta iglesia, si es en la que hace más calor en todo Veracruz. El no saber quién soy. El no saber qué tengo de parte de Dios. El hecho de que no sea el que predique, o no sea el pilar, o no sea lo que sea. Y eso nos conlleva una responsabilidad mayor. Y es a donde queremos, o vamos, o trataremos de entrar. Sansón tenía el voto del Nazareo. El voto del Nazareo, el número 6, consistía en que era una persona que iba a ser, hermanos, separada o consagrada para Dios durante todo el voto que él hiciera del Nazareo. Esto podía ser por ciertos años, pero Sansón, vamos a leer Jueces 13, dice así, Jueces capítulo 13, le voy a dar lectura en el versículo 1. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Para eso nació Sansón. Sansón había nacido con un propósito, hermanos. ¿Y cuál era? Salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Sansón, a lo mejor no es como algunos otros, tenía unas cartas de recomendación desde su nacimiento. Desde su nacimiento iba a ser consagrado, pero los que conocen la historia de Sansón, dice que Sansón, hermanos, ¿qué hizo? No podía tomar nada de la vid, no podía tener mujeres extranjeras, no podía. ¿Saben qué hizo Sansón? Todo
lo que no tenía que hacer. Se enamoró de otra mujer, tomó venganza, no podía contaminarse con cadáveres de nada. Él mató un león, de la boca del león sacó miel, se la comió, se la dio a sus padres, arrancó unas puertas una vez en un arranque de ira, mató a 30 personas porque apostó, etcétera, etcétera. Y luego se enojaba con sus padres, decía, denme esa mujer porque yo la quiero. Y le decían sus padres, hijo, no hay mujer en el pueblo, no hay mujer dentro de la casa de nosotros. Y él decía, démela porque ella es la que quiero. Sansón, y es donde vamos a entrar, a lo mejor algo que nos está pasando, no valoraba lo que tenía. Y cuando nosotros, hermanos, no sabemos lo que tenemos, hacemos de ello lo que nos plazca. Muchas veces el Señor dice, ¿valoramos su sacrificio? Valoramos cada sangre, cada latigazo, cuando le pusieron una espina de coronas, cuando se burlaron de él, lo escupieron, traspasaron su costado con una lanza, le clavaron sus 2 pies con clavos, con manos. ¿Cómo podemos demostrar que no valoramos algo? Porque la mayoría de las personas piensa que valen por lo que tenemos, pero es por lo que somos. Sansón era escogido por Dios desde que su madre era estéril. Y la fuerza de Sansón, hermanos, no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón estaba en la promesa o en el pacto o en el voto que él tenía para con Dios. Sansón, al igual que hoy, usted es una persona bien vestida en la calle. ¿Y qué piensa cuando va alguien con una buena ropa? Ve al hermanito con un cocodrilo aquí, cocodrilo en sus zapatos, ¿verdad? Saca su teléfono que trae una manzanita mordida. ¿Y qué dice? Hombre, el hermano le va bien. Ve al hermano que llega con una camioneta del año. Dice, no, hombre, hermanos, sí se ve que nosotros le damos el valor a las personas por lo que vemos y no por lo que son. Por eso el Señor dice una parábola, que cuando tú vayas a la fiesta no quieras agarrar el primer lugar y sentarte. Porque qué tal si cuando venga el dueño de la fiesta te quite y te diga, oye, tú mejor vete a lo último, para cuando venga el Señor te diga, hey, ¿qué haces aquí? Dios, el valor que Dios tiene o nos da a nosotros, no consiste en los bienes que poseemos, así dice la Biblia. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿De qué le serviría al hombre ganarlo todo si está perdiendo su alma? Nosotros somos o andamos muchas veces por vista. Pensamos que la persona que tiene más dinero va a valer más para Dios porque podrá ofrendar más, porque a lo mejor es dueño de su tiempo y podrá servirle más, porque a lo mejor tiene una empresa que puede desprenderse y decirle, ahora te voy a servir, pero yo, como tengo un jefe inmediato, tengo que estar ahí, no tengo las posibilidades, y es entonces el valor que yo le doy a lo que Dios me ha otorgado a mí. No sé si me estoy explicando. Usted dice, es que hermano, usted le puede servir más a Dios porque usted tiene dinero, porque usted es libre de su tiempo, porque usted... Yo no, hermano, yo tengo hijos, trabajo, escuela. Pero la Biblia dice, tú no vales por eso, tú vales por lo que yo te he dicho que eres. Que a veces no logramos nosotros entenderlo de esa manera. Entonces, Sansón, hermanos, estaba equivocado. Él había despreciado lo que Dios le había dado y lo había malgastado. Sansón no salvó al pueblo de Israel. Él había sido llamado para algo que no logró en su momento hacerlo. Vamos a decirle, Sansón estaba malgastando su tiempo porque no hacía lo que Dios quería que hiciera. Y es que a veces la iglesia no tiene que abstenerse de hacer solamente cosas malas, sino que tiene que hacer las cosas buenas. La Biblia dice que hay pecado también de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. La iglesia dice, no, es que no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro.
y se espanta y se crea una doctrina, hermanos, que el Señor determina como religioso, porque ya no quiere hacer nada, ni siquiera servirle al Señor, porque todo es del diablo, todo está mal, no se hace así, no se hace así. Y entonces, por eso, fíjese, si usted se va al centro y le pregunta a una mujer prostituta que si quiere venir a la iglesia, ¿qué cree que le va a decir? Que no. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree que le va a decir que no? Porque tal vez el tiempo que tiene para la iglesia, para ella es perdido, me han empezado, porque sabe conscientemente. No le oigo, hermanito. Porque sabe que anda en pecado. Porque sabe que anda en pecado. Y entonces va a decir, yo, en mi posición, no voy a ir. A lo mejor otros no, los que tienen el llamado, pero lo que dice el hermano es cierto. Si usted agarra un borrachito, ¿qué le va a decir? Que no, porque como anda y va a llorar y todo. Pero esto es lo que nos debería de causar a nosotros, vamos a llamarlo así, un conflicto. Saben que cuando Jesús caminaba, los que se le acercaban era ese tipo de personas. Los que la sociedad despreciaba, enfermos, leprosos, prostitutas, llámense como se llamen. Eran los que iban a Jesús porque la iglesia los rechazaba. Ahora todos somos cristianos, pero las personas que necesitan a Jesús no se acercan a nosotros. Y era lo que pasaba con los fariseos. ¿Por qué? Porque eran personas religiosas. Hoy usted se acerca a una persona, llámese prostituta, homosexual, borracho, drogadicto, y antes de sentirse acobijado por una iglesia que dé amor, se siente mal visto, porque decía el hermano Santiago, porque dice, yo estoy en pecado, yo estoy esto, pero lo que quiero hacerles entender es que Dios seguía usando a Sansón, aunque no estuviera siendo aprobado por él. Y es lo que a veces pensamos nosotros. Pensamos que tenemos que venir, ¿verdad?, a la iglesia solamente cuando yo esté bien para poder venir a la iglesia. Y tienes que venir a la iglesia para poder estar bien. Entonces el hermano se va y dice, yo no voy a la iglesia porque ahorita ando mal, ando en pecado. Y tú te quedas como que, cuando más tendrías que ir. Es como si la persona que está en terapia intensiva se arrancara todo lo que trae y dijera, me voy porque yo estoy muy enfermo. Me estoy muriendo, me voy mejor. Tú le dirías, oye, pues al contrario, eres el que te tienes que quedar más tiempo aquí. Eres el que tienes que estar aquí recibiendo el mejor tratamiento. Pero el hombre, ¿qué hace? Por causa misma de nosotros, del mal testimonio, hermanos, recurrimos a escapar. Quiero que entendamos esto. Los grandes hombres de la Biblia cayeron todos en su totalidad. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado con Betsabé. Salomón, el hombre más sabio, dispuso su corazón a las 1000 mujeres que tenía y les hizo altares a los Baales. ¿Quién más? Acán. ¿Quién era su esposa? Jezabel. Sansón. Dalila. Adán. Herodes, aunque apreciaba a Juan el Bautista, cuando Herodes le pidió su cabeza, ¿qué hizo? Se la entregó. Todos ellos cayeron a causa de una mujer. Y no estoy hablando terrenalmente de las hermanas. Estoy hablando de que ellos fijaron su vista en lo que ellos deseaban y amaban y querían. La Biblia dice así, no améis al mundo, ni los deseos que hay en él. No lo améis. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a llegar nosotros, al igual que muchos de ellos, a no darle el valor a lo que somos delante de Dios, a lo que tenemos que Dios nos ha otorgado, por darle el valor más a donde están nuestros ojos. Hoy nosotros somos la esposa de Cristo. La Biblia nos cataloga como la mujer. Y somos exactamente la misma que está haciendo que todas las almas se pierdan. ¿A causa de qué? De nuestro testimonio. Las personas no van a la iglesia no porque Dios sea malo, sino porque los miembros de una iglesia, para ellos,
son malos. ¿En dónde está el mal? En ambas partes. El que pone la mirada en el hombre, pero también el que no está viviendo o no tiene el discernimiento para cumplir la voluntad de Dios. Por eso Sansón, hermanos, vivió así. Es como que él estiraba la misericordia de Dios. Y como que jugaba, ahorita no voy a levantar. Y aunque no cumplía nada de lo que él había prometido a Dios, dice la Biblia que Dios estaba ahí. Pero hubo un momento en que Dios se apartó. La pregunta es, ¿de qué manera estaba viviendo Sansón su vida para no percibir que el Espíritu de Dios ya no moraba en él? O sea, quiero decir que para él era algo ya, hermanos, rutinario. Hermanos, ¿de qué manera estamos viviendo nosotros nuestra vida que es tan rutinario que Dios nos hable cada culto? ¿De qué manera estamos viviendo qué puedo decirles? Nosotros estamos expuestos mucho tiempo a algo que se nos hace tan común. Voy a poner un ejemplo más claro. Cuando pasa el camión de basura, ¿qué percibe usted? Huele feo. Y usted ve a los que trabajan en la basura. Andan como si nada, señor. Una cooperación y andan como si nada. Y luego andan hasta comiendo y tú dices, ellos llevan tanto tiempo expuestos en ese trabajo que ya se acostumbraron a ese olor. Al igual en la gasolinera, usted va y la hermana ya tiene náuseas por el olor a gasolina. La persona que trabaja ahí ya no lo percibe, está expuesto ahí que miren, está tan cómodo el que trabaja con muertos, el que trabaja en el polvo, es más, el que trabaja en el sol. Hay personas que lo mandas al sol y se anda desmayando, se tiene que comprar suero, de ahí ya no va a trabajar. Pero hay otros que se quitan la playera porque ya han estado tanto tiempo expuestos a eso, hermanos, que se acostumbren. Usted pasa ahí hacia Lerdo y hay un montón de vacas. De que usted pasa, aunque traiga los cristales del carro arriba, ¿cómo huele? Huele a suciedad. Y usted dice, ¿cómo? Y ve que hay casas ahí. Y me ha tocado que me dice mi mamá o alguna otra hermana, yo no sé cómo pueden vivir ellos aquí. ¿Por qué? Porque ellos ya se acostumbraron a eso. Bueno, quiero decirle que Sansón se había acostumbrado a vivir con el favor de Dios, haciendo lo que él quería. Pero hubo un momento en que Dios decidió dar un paso atrás. La Biblia no dice que Dios lo desechó, dice que se apartó. Quiso ver lo que iba a hacer Sansón. Y es que les decía yo, usted y yo estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia, dar nuestra ofrenda, escuchar la prédica, si se duerme o no se duerme, si hay muchos avivamientos, si el Señor habla a través de algún vaso. Estamos tan acostumbrados a eso que ni siquiera estamos percibiendo si estamos viviendo en el Espíritu o estamos viviendo en la carne. ¿Saben por qué? Porque usted dice, si el Señor habló y no me exhortó, ¿cómo estoy? Ando con la manita arriba, estoy bien, porque si no el Señor me hubiera dicho que ando mal, hermano. A mí si el Señor no me regañó, yo ando bien. Estás tan acostumbrado que Romanos te lo dice de esta manera, miren. El apóstol Pablo, que fue el mayor doctrinario, era una persona que decía las cosas a veces sazonadas, pero a veces... Romanos 8:9, hermano Santiago. Después del libro de Hechos está Romanos. ¿Qué dice? Romanos 8:9. Le voy a dar lectura yo, a ver, porque tengo el micrófono. Ahí lo tiene, perdón, hermano. 8, 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén, hermanos. Romanos dice,
Mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Pero fíjense cómo les dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Y si hoy hiciéramos un análisis profundo de nuestra vida, pudiéramos deducir si el Espíritu de Dios está en nosotros o no está. Atrás de la hermana Ariadna está lo que es el Espíritu, o el fruto del Espíritu. Tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene amor, tiene fe, mansedumbre, templanza. Y todos nos lo sabemos de una manera literal. Pero si ahora yo busco eso en mi interior, si empezamos con amor, decimos yo sí tengo amor porque amo a mi esposa, a mis hijos, pero vamos a lo que es el amor. Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Dice, el amor no hace nada indebido. O sea, el amor no hace nada indebido. Si tú ya estás haciendo algo que a Dios no le agrada, quiere decir que no hay amor en ti. Dice, el amor todo lo soporta, no se envanece, no se irrita, no es jactancioso, no busca lo suyo, y el amor nunca deja de ser. Y entonces, como habló Pablo a los romanos, pudiéramos decir, ¿será que me he acostumbrado a vivir con el favor de Dios? ¿Será que me he acostumbrado a vivir con la misericordia y la gracia de Dios todos los días? Que cada que viene una tribulación, como los filisteos decían, Sansón, los filisteos contra ti, se paraba y los vencía. Y él pudo haber dicho, porque yo soy Sansón. Pero quiero decirle que lo que Sansón tenía no era para él, no era para vanagloriarse, era para salvar al pueblo de Dios. El hecho que yo sea el que predique, o que la hermana sea el vaso, que él sea el pastor, o que el otro sea pilar, no es para vanagloriarse. Es porque Dios quiere algo, salvar almas. ¿Cuál es el propósito principal por el cual Dios murió por nosotros? Para que nadie se pierda, para que todos fueran salvos, para que todos procedieran al arrepentimiento. Así como Sansón nació para salvar a un pueblo, Dios nos hizo parte de ser sus hijos para llevar salvación a las personas. No que yo las voy a salvar, sino que yo les voy a hablar del Salvador, del quien da la salvación. Pero Sansón pensó que lo que tenía era de él. Con una quijada de asno mató una vez a 1000 hombres. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 21, de ahí del 16. El 21 y el 22. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Si como Sansón pensaba, o como mucha gente piensa, que el poder de Sansón estaba porque su cabello era largo, la Biblia nos está diciendo que después volvió a crecer. ¿Pero qué no recuperó? No recuperó su fuerza, porque su fuerza no estaba en lo que él era, sino en lo que él tenía con Dios. Hoy usted y yo podemos hablar de muchos problemas que tengamos, pero quiero decirle que nuestra fuerza está en Dios, nuestra respuesta está en Dios, no en el hermano que lleve más tiempo, no, somos instrumentos de Dios, en los cuales les decía Dios nos puede usar aunque no seamos aprobados por Él. Sansón hubiera reclamado, Señor, ¿por qué si no te gustaba me hubieras frenado desde la primera vez? No, porque eras un instrumento. Una cosa es que tú apruebes y otra cosa es que dejes de. Es como yo, mi hijo se puede portar mal, puede hacer algo grave, no por eso va a dejar de ser mi hijo. Lo voy a ayudar en el problema en el que está, pero no quiere decir que apruebo lo que él hizo, pero es mi hijo. Y entonces muchos dirán, ay, es que tú apruebas a tu hijo. No, yo no apruebo lo que él hace. Lo voy a ayudar en el problema que él se metió, pero no quiere decir que yo apruebe las situaciones que él está ejecutando. Eso mismo pasa dentro de la iglesia. Si el hombre dejara de ver y pensar que Dios aprueba nuestro mal testimonio, habría muchas personas que no se fueran de las iglesias.
Porque es el principal factor de que tú dices, es que el hermano, ¿cómo Dios lo puede usar si yo veo que el hermano es malo? Entonces Dios, ahí no está Dios, porque si Dios estuviera, dijera que la persona que está usando está mal. Ese va a ser, hermanos, siempre el debate de una persona que va a querer huir del servicio de Dios. Es que si Dios estuviera ahí, les mostraría que los pilares hicieron esto. Es que si Dios estuviera ahí, Él les mostraría que el predicador hizo esto. Si Dios estuviera ahí, si Dios... Quiero decirles que están como Jacob. Él estaba en un lugar donde no sabía que la presencia de Dios estaba. Porque la presencia de Dios, hermano, no es que esté en estas cuatro paredes, está en su pueblo. El Señor dice, si ustedes oyeren hoy mi voz, no endurezcan sus corazones, porque serán mi especial tesoro. ¿Cuántas veces los he querido tener como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas y no quieren? Iglesia, lo que el Señor nos está diciendo es, valoren el lugar que Dios nos está dando. Valoren el lugar que Dios nos está dando. Valoren lo que nosotros hoy tenemos, hermanos. ¿Saben cuánta gente quisiera servirle a Dios y a lo mejor está en una cárcel porque X o Y? ¿Cuántas personas realmente quisieran caminar para ir a predicar el evangelio y a lo mejor ya están postrados en una silla? ¿Cuántas personas quisieran, hermanos, poder levantarse cada mañana, ponerse sus prendas, pero están en una cama, en un hospital, en estado vegetal? Alguien valora lo que tiene, porque muchas veces no nos costó. Siempre les he dicho yo, cuando algo te cuesta a ti, no quieres que le pase nada. Cuando yo compré con el dinero que Dios me bendijo a través de mi trabajo un coche, desde que me lo vendieron, llegué a su casa, a mi casa, y agarré la manguera otra vez. Y lo volví a lavar porque dije, no, hombre. Y llegaba, lo usaba la hermana, mi esposa Citlali, y llegaba y yo le decía, su Citlali ya tiene un rayón. Y ahí estaba yo viendo cómo quitarle un rayón, porque era algo que a mí me había costado mucho tiempo, a lo mejor hacerme de eso para poder adquirir un vehículo. Y ya le pegaba yo en el ring, o mi esposa decía, eso ya se rayó el ring. La llanta ya, o sea, lo que quiero dar a entender es que cuando a ti te cuesta algo, le das un mayor valor, porque sabes el sacrificio, el tiempo, las horas, el desvelo, el hambre que pasas, dices, no. Pero cuando no te cuesta, decía una vez una persona de chiste, me decía, ¿tú sabes cuál es el valor que el carro que pasa todos los baches y los charcos? Y yo le decía, no, pues el Jeep, no, porque son altos, son de llanta alta y son para no. El prestado, dice. No, hombre, el carro prestado es el que pasa todo, los baches, los topes, los semáforos. Y ahora que yo veo a los que traen cochecitos de megacable o de alguna compañía, los han visto que ¡fum! Pasan duros, se vuelan tope y dicen. Y la expresión de la gente, como no es de él. Bueno, con ese ejemplo terrenal que puse, pasa exactamente lo mismo en la iglesia. Como ni usted, ni yo, ni un familiar murió por nosotros en la cruz, nos da lo mismo venir a la iglesia o no venir, servirle a Dios o no servirle, creerle a Dios o no creerle, estar o no estar. Nos da absolutamente lo mismo porque decimos, sí, Dios murió, y aunque decimos que le damos el valor, no se lo damos. Porque darle el valor a algo es cuidarlo. Dice la Escritura, no descuidéis una salvación tan grande como la que Cristo nos ha dado. No descuides. Debes de estar alerta en todo lo que te pasa, lo que viene, lo que sucede. ¿Por qué? Porque así como Sansón se había acostumbrado, él había hecho de lo sagrado, hermanos, algo profano. Son como la gente que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Como lo leímos en Proverbio, porque el sabio solamente se hace sabio en su propia opinión. Isaías 5:20 dice así. Isaías 5:20.
5, 20 y 20. 5, 20. A ver, dice así la palabra del Señor. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Dice, ay de lo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Los que hacen de lo amargo en algo dulce y de lo algo dulce algo amargo. Ay, dice, del que hace hasta cohecho con el impío. ¿Qué es cohecho? Alguien que es partícipe, que cubre muchas veces las fallas de las personas. Cómplice. Alguien que se hace cómplice de. Dice, al igual que Sansón, que a veces nosotros cambiamos lo sagrado de Dios por las cosas del mundo. Él había cambiado, hermanos, el don de la fuerza que le había dado Dios, las promesas, por el amor a Dalila. Él había confiado en la persona equivocada. La Biblia dice que confiemos en Dios con todo nuestro corazón, y lo leímos en Proverbios 3. Fíate de Dios de todo tu corazón, pero maldito el varón que confía en el hombre. Hoy, hermanos, nosotros a veces confiamos más del hombre que de Dios. Cuando un pastor falla, cuando alguien de la iglesia falla, se desmorona esa persona. Y no hay otra razón más que su fe estaba puesta en la persona y no en el Dios que movía a esa persona. Lo que quiero decirles es que hoy, hermanos, usted y yo estamos viviendo exactamente lo que le pasó a Sansón, lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó a Jacob. No identificamos qué hacer. Cuando alguien no sabe dónde está, es que está perdido, que no sabe para dónde caminar. Está extraviado. ¿De qué? De la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a mí, o nadie va al Padre si no es a través de mí. Así dice la Escritura. Y hoy nosotros, si nos sentimos perdidos, Jesús es el camino. Donde estemos extraviados, Jesús es la verdad. Pero tenemos que recurrir a ella. Estas historias que mezclamos el día de hoy tienen un fin donde redime a ellos o a estos personajes. Porque si usted sigue leyendo a Moisés, se levantó como libertador. Si usted lee en Sansón, leímos que cuando fue sacado para que fuera burlado o le hicieran burla, él no le dijo al muchacho, oye, mi cabello ya está suficientemente largo. No, él dijo, hazme palpar las columnas del templo. Y Sansón, hermanos, recurrió a algo de lo cual él ya se había alejado. Recurrió a clamarle a Dios. Y dice la Biblia que le dijo, Señor, vuélveme a mí. Él vino, hermanos, de una manera humilde. Por eso le dije, no dice que Dios lo desechó. Dios se apartó. Como a veces usted dice que Dios no contesta. Hermano, Dios está ahí. Lo que quiere es que tú vengas a Él y digas, Señor, haz de mi vida algo distinto. Le digo, Señor, permíteme tomar venganza de mis dos ojos. Por última vez clamo a ti, Señor. Y la Biblia dice que Dios le concedió, hermanos, lo que Dios había preparado. Quiero decirle que el propósito por el cual Dios lo llamó, Sansón lo cumplió el último día. Porque lo dejó bien enfocado la Biblia. Cuando él agarró las dos columnas del templo, tiró a todos los filisteos, dice, y mató a más filisteos de los que había matado en toda su vida. Y así durmió Sansón.
Dios nos está llamando a nosotros, no que nos haya desechado. A veces nosotros decimos, es que la unción, Dios nos da una unción para que podamos hacer de ella servicio para con los hermanos. Pero Sansón, al igual que nosotros, tenemos que pararnos y detenernos y clamar a los cielos. La Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Así como los montes y los cielos son más altos, dice así los pensamientos de Dios y sus caminos son mejores para nosotros. Sansón, al igual que usted y yo, nacimos con un propósito en este lugar, para nuestra familia, para este tiempo. Y a veces el diablo se enfoca a nosotros a cambiar el plan, a ponernos un alto. Fue Dalila, fue el cadáver de León, fue otra mujer que tuvo antes, fue Betsabé, fue Eva, quien sea. Siempre Satanás va a buscar poner, hermanos, un obstáculo para que usted y yo no nos levantemos. Pero quiero decirle que la mayor victoria que tuvo Sansón fue después de su derrota. A veces usted y yo necesitamos tropezar para valorar lo que Dios tiene en nuestra vida. Y a veces dice que ¿por qué tropezó? La Biblia dice es necesario que, ¿qué, hermanos? Que vengan tropiezos. Es necesario que la iglesia tropiece, pero la gente busca una iglesia perfecta, que no se equivoque, que donde se pare esté de blanco. La Biblia dice es necesario que vengan los tropiezos. ¡Ay! ¿Por quién vengan los tropiezos? También dice, porque el que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, mejor le fuere que se le atara una piedra de molido y se le echare en lo más profundo de un pozo. Pero es necesario. Luego dice que la iglesia, mira, son en la iglesia y les va peor. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. La iglesia no entiende que tiene que haber tropiezos, que tiene que haber aflicciones, que tiene que haber pruebas, que tienen que pasar tribulaciones, que tienen... Dice la Escritura, bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de males mintiendo. ¿Cuánto dicen? Es que, hermano, ya no quiero ir a la iglesia porque dicen que en la iglesia es una secta, hermano, y yo no quiero estar involucrado en eso. Porque dicen que es una secta, hermano. Cuando Jesús sanaba le decían, tú echa fuera a los demonios por Belcebú. Y el Señor les decía, Satanás no puede estar dividido, ¿cómo va a echarse fuera? Y veían a Jesús y le decían, tú eres bebedor y tomador de vino y comelón, y te juntas con pecadores, con leprosas, con prostitutas, con borrachos, con... Por eso no le creían a Jesús. Pero la esencia de Jesús nunca cambió en lo que era. Era y tenía empatía con cualquiera que fuera la persona, en cualquier situación que se encontrara, porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios se extravía cuando usted y yo pensamos que lo que tenemos es nuestro. Sansón pensó que la fuerza era de él, pero quiero decirle que la fuerza era de Dios. Las palabras que yo externo de mi boca no son mías, todo es de Dios, porque Dios nos hace hablar, Dios nos hace estar aquí hoy, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que hoy aprendamos, que no tengamos que ser nosotros desechados. ¿Cómo puedo saber si a lo mejor se está apartando de mí la presencia de Dios? ¿Cómo puedo saber si a lo mejor el Espíritu del Señor ya no está obrando en mi vida? Y no porque Dios no quiera, sino porque yo me freno o me rehúso a hacer su voluntad. Hay ejemplos claros, y los dos más claros son Esaú y ¿quién más? Y Saúl. Esaú era el primogénito y Jacob deseaba la primogenitura. Y una vez vino de la casa acalorado y vio que Jacob estaba haciendo ¿qué? Un plato de potaje, lentejas, y le dijo, dame de eso. Y Jacob, que no tenía la primogenitura o el derecho de primogénito, pero que la anhelaba, le dijo, te lo doy, pero véndeme tu primogenitura. ¿Y qué hizo Esaú? ¿Eso a mí de qué me ha de servir? Tómala. Despreció. La historia la conocen. Después vino y el que recibió, hermanos, la bendición del primogénito fue Jacob. Y dice la Biblia que Esaú, aunque la procuró con lágrimas,
ya no le fue de vuelta. Y la Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Por el simple hecho del valor que le damos hasta venir hoy a esta reunión. ¿Qué tanto vale para usted venir hoy a la iglesia? Es un servicio, hace 4 horas, ya no vamos, ¿ya qué? Ahora, no quiero decir que es que el hermano dijo que ya no podemos faltar, no, estoy hablando del valor que hay en nuestro corazón. El valor que le damos nosotros a las cosas de Dios, a una simple oración, a un simple abrazo, quizá un Dios te bendiga al término del servicio. ¿Quién otro fue? Fue Saúl. Saúl había sido escogido como rey y el Señor le dijo, mata a Amalek y a todo lo de él. ¿Conocen la historia que hizo? Guardó las primicias del anatema, llegó Samuel y dijo, ¿qué es esto que has hecho? Le digo, así como tú desechaste la palabra de Dios, también Dios te desecha del reino. Y le fue quitado. Y una vez que le fue quitado, ¿cómo se dio cuenta él, hermanos, que la unción del Señor ya no estaba en Saúl? ¿Alguien sabe cómo fue? ¿Alguien que se acuerde de la historia de Saúl? Empezó similar a lo que dijo el hermano Zacarías. Él ya estaba ahí, había fallado, y de repente vio llegar a unos hermanos. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, el pueblo se regó. Y cuando escuchó eso Saúl, sintió celo, sintió enojo, procuró matarle, había rencor. Cuando usted y yo estamos perdiendo, hermanos, la esencia del Espíritu Santo en nuestra vida, va a haber celos. Contrario de lo que dice atrás, mas las obras de la carne son celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías. Romanos que leyó el hermano dice, ustedes anden según el Espíritu, no según la carne. O sea, nos volvemos en el hermano del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hermano del hijo pródigo? Se enojó, hermanos, porque dice, oye, yo estoy aquí todo el tiempo con mi padre, él se va, malgasta lo viene, y mi padre le recibe, mata al becerro más gordo, le da el anillo, y todavía corre y lo abraza y le dice, este es mi hijo, el que estaba muerto pero ahora vive. Y él se enoja. Si usted está presentando ese tipo de cosas, quiero decirle que a lo mejor se está acostumbrando a vivir con el favor de Dios, pero no está viviendo conforme a como Dios quiere que usted viva. Nos volvemos inmediatamente en los obreros enojados, que le paguen lo mismo a él, que empezó desde tiempo atrás hasta el último que llegó. Hay una parábola que dice, oye, pero si este acaba de llegar, le estás pagando lo mismo que yo, llevo todo el día. Hermano, yo siempre ayuno, yo siempre oro, yo no me duermo en las prédicas, yo canto la alabanza, Y viene el hermano y Dios en una oración ya le abrió el vaso y derramó bendición, hermano, y uno lo expresa a la gente como diciendo, oiga, hermano, es que desde ahí estamos viendo que la esencia de lo que es Dios en nuestro corazón no está morando. El Señor le dijo, a ver, no quedé contigo en que te iba a pagar tanto. Sí, ahí está tu paga. ¿Qué tienes conmigo que soy bueno? Si yo le quiero pagar a él esto que vino al final y a ti esto que viniste al principio, es mío, dice. Yo no te mentí, te dije te voy a dar este pago. Ten, a él le quiero dar lo mismo, ten. Yo soy bueno. La Biblia nos enseña, hermanos, que no todos los días van a ser buenos. Pero Dios es bueno todos los días con nosotros. Porque a pesar de las situaciones que vivimos, Dios está ahí. Dios lo que quiere es que entendamos, así como Sansón y Moisés en el último momento de su vida recapacitaron que lo que tenían ellos valía más que lo que se habían enfocado hoy. Dios quiere decir que vale más enfocarnos en las cosas de Él que en las cosas del mundo. Dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo vienen las guerras, vienen los chismes, vienen los pleitos y a veces lo traemos a la iglesia. Y antes de ser una familia, a veces estamos divididos. El Señor hace rato me señalaba una cita que era Efesios 4 y habla de la unidad del Espíritu. Dios nos quiere unidos. Un mismo Padre, un Dios, un bautismo, una fe. Dios dice, somos un cuerpo.
Un cuerpo que entienda para qué hemos sido hoy nosotros nacidos. Que no desconozcamos, sino que nos empleemos en saber por qué estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos trajo a este lugar? Hoy yo le puedo preguntar, hermanos, ¿quién está fuerte? Amén, me van a decir los hermanos, amén. ¿Quién está bien? Amén, hermano, yo estoy bien. ¿Quién está sano? Si a Sansón le hubieran preguntado, ¿te sientes fuerte? Le hubiera dicho que sí. Pero ¿saben qué? Ya no estaba fuerte. ¿Por qué? Porque no estaba Dios en su corazón. Usted puede decir que está bien, pero quiere decirle que a veces estamos mal. A veces podemos aparentar que estamos sanos, pero les voy a decir algo. A veces estamos enfermos. Podemos creer que estamos fuertes, pero Sansón, aunque era el más fuerte, perdió contra Dalila. Fue débil en el espíritu. En las cosas espirituales fue donde flaqueó. Es ahí donde flaqueamos muchas veces nosotros. ¿Por qué? Porque vemos las manifestaciones terrenales y nos animamos, pero cuando son espirituales, yo puedo estar aquí y me ven ahorita sano, a lo mejor un poco ojeroso. Así, no, hombre, el hermano está joven, pero a lo mejor ustedes no saben en mi interior qué problema puedo tener. Me duele mucho aquí a veces, mucho dolor de cabeza. Y aunque físicamente podemos vernos sanos porque caminamos, hablamos, trabajamos, hay gente que va al hospital y dice, ¿sabe qué, señora? Usted tiene cáncer, etapa 4, le quedan 3 meses de vida. Y dice, ¿qué? Pero si yo estoy sano, yo estaba bien. La realidad es que nunca estuvo bien. No se daba cuenta que estaba mal. Y hoy muchos de nosotros nos cuesta trabajo darnos cuenta que como estamos viviendo delante de Dios, está mal. Y entonces cuando vengamos delante de Dios, el Señor diga, hey, no puedes entrar, ¿dónde están tus vestiduras de boda? Sí, Señor, pero ¿cómo que dónde van a estar si prediqué 400 veces en el calor? Estás mal, no te conozco. Así que hoy es de sabios. La sabiduría es el conocimiento. El apartarse de mal es la inteligencia. Dios nos manda a ser sabios e inteligentes en su camino para servirle con disponibilidad. Así que, hermanos, hoy el no saber nos puede traer a nosotros destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Si usted no sabe por qué está aquí, para qué está aquí y qué es lo que tiene de parte de Dios, el diablo va a tratar de destruirlo, porque él es el que viene a destruir. Él viene a matar, hurtar y destruir nuestras vidas. Así que hoy nosotros podemos cumplir el propósito, como la palabra dice, y lograr discernir lo que tenemos. Así como Moisés tenía una nueva adquisición con un rostro resplandeciente y el otro estaba experimentando una decadencia del espíritu, así tenemos que estar alerta. Si usted se siente más cómodo con la gente de afuera que dentro de la iglesia, puede ser una señal de asombro en su vida, o de alerta en su vida más bien. A veces está en la iglesia y se hace que en la iglesia al hermano no le gusta esta, al hermano me regaña, al otro hace calor, pero va al mundo y se siente cómodo y dice, no hombre, aquí sí hermano, mire, si nosotros nos sentimos más cómodos con las cosas de afuera que con las cosas de adentro, puede haber peligro en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando las cosas de adentro se dicen, dice que la verdad nos hará libres. Si yo le hablo con verdad, pero a veces la verdad nos duele, porque nos cuesta, como dice aquí, el sabio es sabio en su propia opinión. Si yo le digo al hermano Pablo, eso está mal, él en su pensamiento dice, está bien. Y antes de sentirse cómodo por lo que yo hable, se va a sentir incómodo. Y si alguien de allá afuera logra seducirlo con pensamientos del enemigo, decir, no, tú estás bien, el que está mal es la iglesia. ¿Verdad que sí? Yo decía que está mal, por eso me voy a ir de la iglesia.
El sabio, en su propia opinión, dice la Biblia que su camino es de muerte y destrucción. Lo que Dios quiere es que seamos sabios para venir a Él, para que Él cambie todo nuestro ser, nuestro sentir, las cosas que Él ha otorgado, ¿verdad?, como beneficio para la iglesia, para la salvación de las personas y de nosotros, lo pongamos nosotros por obra, sin vivir una vida como Sansón la vivió. Aprovecharnos de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque usted dice, yo pequé y no pasó nada. Hay personas que así, inclusive usted. A lo mejor usted alguna vez cayó y volvió a venir a la iglesia y ¿qué pasó? Y usted dice, no me vio Dios. Me salvé porque me hubieran exhortado y me hubieran puesto en disciplina, me hubieran quitado de ser pilar, me hubieran dejado de predicar, pero no quiere decir que Dios no lo vio, hermano. Quiere decir que Dios ha sido bueno con usted. Y lo que te está diciendo, no juegues. No estires eso que yo te doy porque en algún momento llegará un punto que ya no va a ser igual. Es como una liga. Usted puede estirar una liga, pero cuando la suelta, ¿qué va a hacer? Va a regresar al mismo lugar. Pero la liga tiene un punto de elasticidad que donde usted la jala ya de más, ya va a quedar así de guanguita. Ya no va a regresar a la misma posición. Como el calcetín que a veces se pone usted. Cuando lo compra, 1, 2, 3, pero cuando la hermana ya lo lavó muchas veces, ¿qué pasa con el calcetín? Le cabe el otro pie, está así. Ya no regresa. Exactamente fue lo que le pasó a Sansón y lo que Dios no quiere que pase con nuestra vida. Hoy usted estiró, pero ¿sabe qué? Volvió a regresar a la posición. Y volvió a estirarlo, pero Dios no quiere que en algún momento eso se quede ahí. Así que si usted y yo somos esas personas que no hemos dado el valor a Dios en dónde estamos y lo que tenemos y por qué estamos aquí, hoy quiero, ¿verdad?, que hagamos conciencia en nuestro corazón y le pidamos a Dios su sabiduría, el discernimiento para saber conducirme y que nos pongamos, hermanos, a cuentas con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Podemos tener cualquier circunstancia que pueda estar usted cargando. Quiero decirle que Dios tomará el control de eso. Así que, hermano, hoy usted, yo, los que estén por primera vez, quizás los que tenemos mucho tiempo, Dios nos está hablando de la misma manera. Nos está diciendo, hijos, buscadme mientras puedo ser hallado, venid mientras estoy cerca. Así que, hermanos, en el amor en Cristo, hoy, usted, yo, cada uno de nosotros, volvamos a los pies de nuestro Señor. Como muchos dicen, dejemos de jugar con las cosas de Dios. Porque en un juego hay uno que gana y hay uno que pierde. Y la Biblia dice que Dios nunca ha perdido. Dios siempre gana. Y a veces cuando usted y yo nos encontramos jugando con Él, quiero decirle que el que va a perder va a ser usted. Voy a ser yo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor.